Muy bien, pues como pueden ver, como pueden advertir, ya estamos llegando a la clase número 10, a la clase número 10 de este curso básico, y pues qué bueno, vamos avanzando. Me da mucho gusto que el grupo ha sido constante, ha sido, eh, ha estado caminando, ha estado avanzando. La verdad es que me siento muy contento de tener a este grupo, de tenerlos a todos ustedes aquí presentes. Y bueno, el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante, el tema de la fe. El tema de la fe lo vamos a estar desarrollando en los minutos siguientes. Y nuevamente te invito a que hagas este ejercicio que hemos estado realizando en otras ocasiones. ¿Qué es para ti la fe? ¿Cómo entiendes la fe? Se puede tener poca, mucha fe. ¿Es algo subjetivo? ¿Es algo concreto? ¿Cómo lo has entendido? ¿Cómo te lo enseñaron? ¿Con qué idea qué idea tienes, con qué idea naciste o qué hiciste, te desarrollaste respecto a la fe? Bueno, ponlo ahí nuevamente en algún apartado y posteriormente contrastaremos esa idea con respecto a lo que la Biblia nos señala, ¿no? Es un tema verdaderamente hermoso. Estoy seguro que si tú logras conectar con lo que la Biblia enseña respecto a la fe, tu caminar en Cristo va a ser completamente diferente. El objetivo de la clase es que conozcamos los fundamentos bíblicos de la fe y que evidentemente lo más importante es que la vivamos día tras día, ¿vale? Ese es el objetivo que se busca con la clase, invitarte a que lo que sepas, que aprendas de la fe, lo pongas en práctica. Y bueno, la fe, la fe, eh, fíjate, antes de ya de meternos al concepto de la fe, hay un relato ahí bíblico donde Jesús se llama el relato de la transfiguración. La Biblia enseña que Jesús sube a un monte y tiene ahí una manifestación extraordinaria en la cual resplandece de una forma extraordinaria. Pasan grandes cosas ahí, tendrás que buscar el pasaje de la transfiguración y posteriormente a esa situación tan extraordinaria, él desciende de ese monte y se encuentra con un papá que, que su hijo está, está endemoniado y al cual los discípulos de Jesús no han podido liberar. Entonces, bueno, pues ya se encuentran con Jesús después de la transfiguración. eh, y el papá pues le platica a Jesús, ¿no? Es la situación que está atravesando el muchacho. Y entre ellos le dice a Jesús, ahí en el 22 pueden ver en la parte izquierda, le dice a Jesús que este ataque que está recibiendo el muchacho, muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Y aquí señalé en amarillo la pregunta que este hombre le hace a Jesús y le dice a Jesús, pero si puedes hacer algo, fíjate, ya le explicó la historia, el muchacho está siendo atormentado, está siendo atacado, está sufriendo verdaderamente algo demoníaco. Y le dice a Jesús, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esto está ahí en el Evangelio de Marcos 9. Y luego en el 23, acabamos de leer el 22, en el 23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea, Jesús le está diciendo, a ver, el tema no es si yo puedo. Jesús le está diciendo, no es un tema en cuanto a mi capacidad, a mi posibilidad.
a mi poder, a mi autoridad. El tema está en ti. Tú tienes un problema con tu hijo, y te acercas a mí preguntándome si yo puedo hacer algo. No, el tema no es conmigo, el tema es contigo. Porque Jesús le respondió, le dijo, si puedes creer, más bien tú, papá, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y inmediatamente el padre del muchacho lo entendió. Fíjate qué interesante. El padre del muchacho lo entendió inmediatamente y clamó y dijo, creo, sí creo. E inmediatamente dice, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayúdame con esa incredulidad que yo venía manifestando. O sea, le cae el 20, como decimos, ¿no? Acá en México. Sí, el papá que tiene un problema serio con su hijo, un problema muy, muy profundo, pues imagínate, ya un problema de manifestación demoníaca, se acerca a Jesús y Jesús le enseña que ese problema, y tú aquí ya puedes conectar con que ese problema y muchos otros tienen respuesta con respecto a si podemos creer, no tanto a que si Jesús lo puede hacer. Es decir, no tanto a que si Él puede darnos la salida, la respuesta, la solución, la medicina, la restauración, sino más bien apunta a una pregunta. ¿Puedes creer? ¿Podemos creer que Él es todopoderoso? Y si ya podemos creer un poco, como este papá, también se vale decirle a Jesús, pues ayúdame para no mantenerme en esa incredulidad. Y aquí se abre un escenario y algo extraordinario. ¿Qué es la fe? ¿En qué debo de creer? Y cómo la incredulidad estorba en esa fe, de frente a esa fe. Bueno, pues ahora sí ya vamos de frente al concepto. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Pues la Biblia dice que la fe es tener confianza en lo que esperamos y es tener certeza de lo que no vemos. Así lo define la Biblia. Es la confianza en lo que esperamos y es tener certeza de lo que no vemos. Fíjate, regresando al caso del papá que tenía a su hijo endemoniado, pues lo que a él le faltaba era tener confianza plena de que Jesús lo podía ayudar liberando a su hijo, incluso antes de que eso ocurriera. Y evidentemente, pues esto indica que eso no estaba pasando, ¿no? Y eso nos enseña algo bien interesante. Jesús nos invita a confiar y a estar ciertos en que Dios, que Jesús tiene la respuesta a alguna problemática que estamos atravesando, incluso si todavía esa respuesta no se manifiesta. Y ahí es donde la Biblia nos invita y el propio Jesús a estar firme en esa convicción, en esa seguridad. Jesús ha hecho varias promesas. Se me viene a la mente que Él nos dice, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, confía, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Confía. Entonces, aquí por lo que estamos viendo, la Biblia misma nos enseña que podemos no solamente confiar en Jesús de frente al problema que estamos hoy atravesando, sino también ante las posibles eventualidades que puedan aparecer en el futuro. Bueno, así a grandes rasgos, ¿no? Pero vamos a profundizar más, vamos a profundizar más. Entonces, bíblicamente es tener confianza en lo que esperamos y certeza
de lo que aún no vemos. Yo quiero, permítanme tantito, alguien que me está preguntando si ya nos conectamos. Bueno, yo quiero que en este momento traigas a la mente alguna situación de tu vida, en lo personal, en lo familiar, tal vez alguna problemática, tal vez algún problema de salud, tal vez algún problema económico, o tal vez un sueño no sé, que tengas una casa propia. Son tantas cosas, que tengas una restauración de la paz en tu corazón, que se restaure tu matrimonio, eh, cualquier situación. Yo lo único que te quiero decir es que la pregunta sería, ¿podrías confiar que, que Jesús puede ayudarte en ello? ¿Podrías confiar? O sea, ¿podrías descansar eh, en esa confianza de que Dios no te olvida, de que Jesús tiene el poder y la autoridad para responder en el momento adecuado y preciso de frente a esa necesidad? Hay muchas personas que tienen problemas con hijos en adicciones. Y también Jesús les dice, yo puedo restaurarte el hijo, ¿no? Pero puedes creerlo, puedes tener esa confianza y la certeza de que la ayuda llegará, o te vas a desesperar, vas a tirar la toalla. Es como estar de frente a una batalla en la que ves que todo está probablemente perdido, pero Jesús te dice, tú resiste, tú aguanta, yo te voy a dar la victoria, aun cuando parezca que... Entonces, la fe es esa confianza, esa certeza de lo que esperamos y que aún no vemos, y que aún no vemos. Y fíjate, hay dos elementos súper, súper, eh, fíjate, por ahí dice Valeria, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sí, o sea, bienaventurado es bendecido, ¿no? Bendecido aquel que sin ver cree. Pero fíjate, hay dos elementos bíblicos, dos elementos que hoy quiero compartir contigo que son sumamente importantes en nuestra relación con Dios, con Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe, por esa certeza, por esa seguridad de la que se desprende la fe, entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. Fíjate, este pasaje nos reta a creer que todo lo que existe, el mundo, todo, todo, toda la naturaleza, todos los seres humanos, todo fue creado por medio de la palabra de Dios. Y esto nos conecta con el relato de la creación. El relato de la creación dice que la creación, todo lo que habita en el mundo, los animales, los hombres, las plantas, los árboles, todo fue creado en 6 días. Todo fue creado en 6 días. De hecho, tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento muchas referencias de los apóstoles en cuanto a la iglesia y también de la iglesia primitiva que hacían mención de este soberano Señor. Mira, ahí está a la derecha, en Hechos 4:24, de este soberano Señor, ese Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Detrás de de esta idea, detrás de esta enseñanza que nos da la Biblia de que Dios es el creador
del cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay un reto bien, bien interesante y bien profundo. Y el reto consiste en conectar con lo que la propia palabra dice, ¿no? Fíjate lo que dice ahí. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios habló y lo que no era fue hecho. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Fíjate en esta última línea lo que dice, y fue la tarde y la mañana un día. O sea, aquí la Biblia, yo no sé si lo habías advertido, si yo lo habías escuchado anteriormente, pero aquí la Biblia claramente establece que los días en los que Dios hizo la creación fueron días de 24 horas. No hay forma de interpretar otra cosa y por eso te dice que fue la tarde y la mañana un día. ¿Sabías tú que en la mente judía los días empiezan en la tarde y terminan por la mañana? A diferencia de todos los demás naciones. Para nosotros un día empieza en la mañana y termina en la noche, bueno, para el judío no, para él un día empieza en la tarde y termina a la mañana siguiente. Bueno, lo que yo quiero conectar contigo es que la Biblia establece que los 6 días de la creación, los 6 días de la creación, ¿sí? Fueron 6 días literales de 24 horas. Cada día consistió en una tarde y una mañana. Y esto te lo digo porque muchas personas conectan, interpretan y dicen, no, bueno, pues es que también la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y entonces probablemente se tardó 6000 años en crear el cielo y la tierra y todo lo que en él habita. Pues no. Génesis 1 del 3 al 5 dice que esos días en los que Dios hizo la creación fueron 6 días literales, una semana, 6 días en los que los días consistían en una tarde y una mañana. ¿Por qué te lo digo? Porque, a ver, ¿lo puedes creer? O sea, ¿puedes creer o tienes alguna objeción o tienes alguna duda al respecto? Piénsalo, piénsalo. Esto rompe, híjole, un buen de conceptos, te reta. Alguien puede decir, no, es que eso es ilógico, es que no, seguramente hubo una evolución. Qué malo hubiera sido que hubiera una evolución de las especies y cosas por el estilo. No, la Biblia es muy enfática. De hecho, el relato de la creación es como la primera prueba de fe. ¿Puedes creerlo? Puedes creerlo y te voy a explicar por qué es tan importante conectar con esto. Si tú conectas con lo que la Biblia dice, si tú conectas, si tú lo crees sin haberlo visto, tú entras en el ámbito de lo sobrenatural de Dios. Así, pues es que esto es sobrenatural, ¿no? O sea, imagínate, todo cuanto existe, el cielo, la tierra, los animales, cómo lo dice acá, cómo lo presentaban, cómo le oraban, ese Dios, ese Señor soberano, ese Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar, todos los animales que hay allí en el mar, en la tierra, al hombre, las plantas, todo, puedes creer y aceptar que eso fue creado en 6 días, literales. No sé si ya lo habías visto así, pero cada línea cada palabra en la Biblia tiene un significado y por eso aquí dice, y fue la tarde y la mañana, ¿qué? Un día, uno de esos 6 días. Bueno, fíjate, si tú conectas y crees esto, por fe entras en el ámbito sobrenatural de Dios. Todos los que entran por fe en ese ámbito sobrenatural
del Dios creador del cielo y de la tierra, entienden que todo puede ser posible, todo es todo, o sea, todo conforme a la voluntad de Dios. Pero muchos de los problemas que incluso venimos arrastrando de años pudieran ser resueltos solo con que Dios lo decrete, con que Él lo hable. Si Él formó la luz diciendo sea la luz, ¿sí? Imagínate si Él soltara una palabra para cambiar tu realidad, tu problema, tu situación. Y es ahí cuando se abre un escenario extraordinario, como Dios es extraordinario. Dios no necesita un proceso de, de evolución para crear las cosas, no. Dios es todopoderoso, toda autoridad, creador del cielo y de la tierra, y Él puede soltar una palabra por medio de la cual cambie tu vida hoy, tu destino, tu mañana y tu eternidad. Y aquí, insisto, hay un tesoro escondido. Invita a la fe. Y te voy a enseñar otro más, otro más. Reflexiónalo, reflexiónalo. Eh, Efectivamente, Valeria Santos Terrazas dice, no temas, cree solamente, cree solamente. Aquí el punto es, ¿qué es lo que tenemos que creer? Bueno, en este caso, fíjate, la Biblia nos enseña el concepto general que aterriza en lo particular. Lo general es que creas, ¿no? Que todo es posible. Pero luego Dios, por medio de su palabra, te lleva a aspectos muy específicos, como este que estamos viendo aquí, donde Él te reta y te dice, puedes creer. Fíjate, es como si Dios te dijera, yo Dios Todopoderoso, te invito a que te determines, definas, ¿puedes creer que yo creé el cielo, la tierra, los mares y todo lo que en él habita en 6 días literales? Si puedes conectar, híjole, pues ¿qué no podría yo hacer en tu vida, no? Eso es una parte. Ahora vámonos con Abraham. Seguramente alguien ya escuchó que Abraham es el padre de la fe. Él es el padre de la fe. ¿Por qué es el padre de la fe? Bueno, vamos a leer este relato de Hebreos 11, 17, 9. No sé si ya advertiste que no hemos salido de... Acá está, Hebreos 11, Hebreos 11. Hebreos 11 lo tienes que leer tú de forma personal, con detalle, todo Hebreos 11, porque es el capítulo por excelencia que habla de la fe y lo que ha pasado con hombres que han creído, como en este caso. Fíjate, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. A ver, te voy a contextualizar. Resulta que Abraham había tenido una promesa de que él iba a tener un hijo, el hijo de la promesa, ¿sí? Y ese hijo, por el medio de ese hijo, iba a tener una descendencia numerosa, muy numerosa, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y entonces, él ya estaba grande de edad cuando recibió esa promesa de parte de Dios, y resulta que su esposa Sara incluso se ríe de que eso pudiera ser posible, porque ya eran de una edad muy avanzada, muy, muy avanzada. Entonces, de hecho, por eso se llama Isaac, este hijo, porque Isaac quiere decir risa,
Ellos se rieron, o sea, como, pero no fue una risa de convicción, sino como de una duda nerviosa. Entonces, pasaron varias cosas. De hecho, te voy a dejar ahí un paréntesis. El conflicto que se desarrolla hoy en Medio Oriente entre el pueblo judío y el pueblo musulmán tiene que ver con la duda de Abraham, fíjate. Eh, pero bueno, no quiero meterme ahí porque si no me voy a atorar y ya me conozco, te voy a platicar toda la historia. No, me voy a ir directo al tema de que finalmente nace Isaac, el otro hijo que nació en la duda de Abraham se llamó Ismael, ¿sí? Entonces, por eso a Isaac se le llama el hijo de la promesa. O sea, este es el que Dios les había prometido que en él iban a tener una gran descendencia. Bueno, mi punto está que después de haber pasado varias situaciones difíciles, eh, Dios cumple la promesa de que iban a tener este hijo, y cuando ya lo tienen, ahora Dios le dice, ahora ofrécemelo en sacrificio, mátalo, ¿sí? Mátalo, ofrécemelo. Por eso fíjate cómo dice, a ver, eh, eh, por la fe Abraham, cuando fue probado, la prueba fue esa. De hecho, fíjate, ahora ya vas a entender. Por la fe Abraham, cuando fue probado, la prueba fue que Dios le pidió a ese hijo, le dijo, sacrifícamelo. Por eso dice, ofreció a Isaac. Y bueno, el que había recibido las promesas, Abraham, ¿qué promesa había recibido? Que en ese hijo iba a tener gran descendencia. Entonces, qué interesante, ¿no? O sea, fíjate, quiero que conectes con con a dónde Dios lo llevó a probar su fe. Le dice, mira, tú vas a tener un hijo y les costó mucho trabajo tener al hijo y cuando ya tienen al hijo, antes de eso les prometió, en ese hijo vas a tener una descendencia numerosa, mátalo, mátamelo, ofrécemelo, sacrifícamelo y sigue creyendo que en él va a haber gran descendencia. Parece una contradicción, ¿no? O sea, a ver, Señor, me das el hijo en el cual yo voy a tener una grande descendencia, pero ahora me dices que lo mate, que te lo entregue en sacrificio, pero aún me pides que siga creyendo que en él se va a dar una gran descendencia. ¿Qué entonces me estás pidiendo que crea? Se cuestionó Abraham, ¿no? Pues mira, lo que se le estaba pidiendo a Abraham era que él creyera en la resurrección de los muertos. Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham es, ten fe en que tú me entregas en sacrificio a Isaac y yo soy tan poderoso para volverlo a traer a la vida, resucitarlo y cumplir en él la promesa que te di de que en él tendrías una numerosa descendencia. Ya que es complicado de entenderlo, espero no estarte ahí confundiendo. Yo no, siento que sí se está desarrollando la idea. Mira, entonces ya vas a entender. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. O sea, sí lo hizo. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia. Y lo hizo pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, evidentemente a quién, pues a Isaac que lo iba a matar, ¿no? Fíjate, resulta que la Biblia dice que cuando ya lo iba a sacrificar, ya iba, ya levantó el cuchillo. Dios le dijo, no, detente, ya vi que sí me creíste, ya vi que sí me creíste, no lo mates. Nada más te estaba probando tu fe para ver si eras completamente convencido, decidido, firme en lo que yo te había dicho. Por eso dice al final, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, es decir, en un sentido figurado,
es como si lo hubiera matado y Dios lo hubiera resucitado, aunque no tuvo que matarlo. Pero en su corazón, sí creyó que Dios lo iba a resucitar y Dios lo tomó como aprobado en la fe, aprobado en esa fe. Y esto, entre otras cosas tan extraordinarias, es que por eso la Biblia llama a Abraham el padre de la fe, porque de cierta forma a nosotros también se nos prueba la fe preguntándonos si creemos en la resurrección de los muertos. Por cierto, ¿tú crees en la resurrección de los muertos? ¿Tú crees que alguien que muere, Dios lo puede resucitar? Piénsalo. Si tienes dudas al respecto, es el momento de desecharlas de tu mente. ¿Por qué? Porque si tienes dudas al respecto, no podrías considerar que Jesucristo verdaderamente resucitó. Y la Biblia dice que Él resucitó, que después de 3 días de muerte, imagínate, un muerto ya, después de 3 días, pues ya entra en descomposición. Pues en ese estado Jesús resucitó. Y la Biblia enseña que así como Jesucristo resucitó, tú y yo un día después de muertos, resucitaremos. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Así, digo, si eres sincero en tu corazón, tal vez pudieras decir, ay, pues qué difícil, ¿no? Qué complicado, qué complicado. Eh, Dice Olga, bueno, en sí él resucitó a Lázaro y Jesucristo resucitó. Sí, él resucitó a Lázaro, bien interesante, fíjate, porque Jesús resucitó a Lázaro, pero Lázaro volvió a morir, ¿sí? Entonces, pero el que venció a la muerte y que resucitó para no volver a morir es Jesucristo. Y de hecho, esa es la promesa que Él nos hace a nosotros, que después de muertos resucitaremos en una condición semejante a la de Jesucristo. Pero bueno, ¿puedes creerlo? O sea, ya ves cómo la Biblia te va llevando a cuestiones muy específicas que retan tu fe. ¿Puedes creerlo? Ya se nos presentó el hecho de, ¿puedes creer que Dios creó el cielo y la tierra y todo cuanto en ella habita en 6 días literales? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que en ese poder y autoridad de Dios un muerto puede resucitar? Ahora, cuando está este otro pasaje, ¿no? Fíjate, aquí hay también un tesoro bien extraordinario. Todos sabemos el tema de la crucifixión, que cuando Jesús es crucificado hay dos ladrones al lado de él, ¿no? Hay uno que le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué fue lo que creyó este, a ver, aquí Keila Martínez dice, también dio vida a una persona a través de los huesos de Ezequiel? No, fue a través de los huesos de un profeta de, de Eliseo, parece, los huesos de Eliseo. Sí, o sea, la Biblia habla de, de la resurrección, ¿no? De volver a la vida como parte del poder de Dios operando. Entonces, bueno, si bien lo dice la Biblia, qué bueno que, que sabes que eso existe ahí en las Escrituras. Aquí la pregunta es, ¿puedes creerlo? De hecho, fíjate, aquí en este pasaje, la pregunta sería a ese ladrón que le dice a Jesús. O sea, no pierdas el enfoque. El ladrón está a un lado de Jesús, ya en la cruz, y el ladrón está entendiendo que, que Jesús va a morir. Entonces, ¿por qué le dice el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino?
¿Qué creyó ese ladrón? A ver, alguien que me diga. Porque Jesús no le dijo que no, o sea, más bien, si tú lo analizas, ese pasaje, Jesús le está diciendo, ah, buen chico, bien que entiendes, ¿no? Y está, así que estás operando en fe. ¿Qué fue lo que creyó ese ladrón? Que se acordaría de él. Sí, evidentemente se acordaría de él, pero antes de eso, fíjate, analízalo. Lo que ese ladrón está pasando en su corazón, híjole, es extraordinario porque si ya lo analizas detenidamente, que el ladrón le diga, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Pues yo creo es que para empezar, creyó en que él era el Mesías, ¿no? uno, creyó que era el Mesías, dos, Yo siento que también tenía fe en él. ajá, pero otra vez fe en qué iba a pasar con Jesús. En En la que iba a morir. resurrección. Exacto, que iba a resucitar Jesús. Fíjate, ahí tuvo la revelación. Ahí tuvo la revelación de que Jesús no iba a morir por siempre. O sea, por eso te digo, no pierdas el contexto. Está junto a Jesús y sabe que de ahí Jesús no baja vivo. Y aún así dice, van las dos cosas ligadas que acaba de decir. Tiene la revelación de que es el Mesías, de que es el Cristo y que va a resucitar. Porque si no, ¿cómo se va a acordar de él? O sea, sí, ya después, evidentemente, también se va a acordar de él porque va a resucitar. Conecta con el corazón del poder de Dios, que va a morir Jesús, que Él es el Mesías, que va a morir, pero que va a resucitar, pero todavía conecta con otra cosa que también se le revela en ese momento, que va a morir, siendo el Mesías, va a morir, va a resucitar, pero va a regresar, o sea, va a regresar. Ese va a regresar tiene que ver con, con algo que la Biblia enseña en cuanto a que Jesús eh, está profetizado que vendría dos veces. Una vez a morir y otra vez a reinar. De hecho, tú y yo, tú y yo estamos como creyentes en Cristo esperando que Él regrese, fíjate nada más. Y ya no va a regresar como un cordero al matadero, va a venir como un león rugiente por su iglesia. Va a venir como el león de la tribu de Judá, con toda autoridad, con toda majestad, como ese rey glorioso que regresa por su iglesia. Te invito y apúntale ahí. Tienes que leer hoy mismo, sin eh, tardarte más, tienes que leer el último capítulo, las últimas líneas de la Biblia. Vas a agarrar la Biblia y te vas a ir hasta el último y ahí a conectar con lo que ahí dice, te adelanto. Tú lo vas a corroborar. Jesús mismo en el Apocalipsis dice, vengo en breve, regreso en breve, vengo en breve, y dice que la iglesia y el Espíritu dice, sí, Señor Jesús, vuelve, ven, porque Él va a regresar a reinar. Bueno, esa es otra historia. ¿A qué va a regresar? Se abre todo un escenario, va a venir. De entrada, te lo dejo así, viene por nosotros, ¿no? Viene a consumar las bodas eh, en las cuales nosotros como iglesia somos su novia y él es el novio. Pero bueno, entonces checa nada más este hombre, o sea, ahí en la cruz, un ladrón, que también va a morir de frente a Jesucristo, todo mayugado, ya le escupieron, ya le arrancaron la barba, ya lo golpearon, ya cargó el madero. De hecho, pues tú sabes que se viene lo de la Semana Santa, como se le llama en el ámbito católico, y se hace esa representación. Pero fíjate en esas palabras, o sea, cuando él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, o sea, este ladrón
apuntó hasta el Apocalipsis cuando Jesús regrese. Y entonces él está atendiendo lo que acaban de comentar. Tiene la revelación de Jesús. Dice, sí, tú eres el Mesías. Así aún estés aquí desnudo, colgado, crucificado, ensangrentado, tú eres el Mesías y la muerte no te va a retener. Tú vas a resucitar y no solamente eso va a pasar, sino que tú vas a resucitar y tú vas a subir al Padre, este, y un día tú vas a regresar. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Wow! Y ahí se cumple lo que aquí pusieron en el chat. Este pasaje está padrísimo, que dice, ya no lo vi, ¿dónde está? Bueno, eh, bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿sí? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Obviamente él no vio nada de eso, pero lo creyó. Y cuando él cree eso, es porque tiene una revelación. Y efectivamente, cuando él venga en su reino, pues nos va a sacar de este mundo podrido. Bueno, entonces, esa es la fe. Fíjate qué interesante. Dentro de lo que yo he aprendido en mi caminar con Cristo, estos dos elementos, hay más, evidentemente hay más, pero estos dos son piedra fundamental, conectar con nuestra fe de frente al Dios creador, que no tiene problemas en dar una palabra y cambiar las cosas de forma inmediata por medio de un milagro creativo, ¿sí? De hecho, eh, si tú puedes creer, Dios te va a llevar a ese escenario, a ese ámbito de lo milagroso de Dios. Es extraordinario. Y por otro lado, bueno, conecta con lo mismo, ya la propia resurrección es un milagro extraordinario, ¿no? Lo cual se centra en Cristo mismo, en su resurrección, en la obra en la cruz. Y fíjate que te lo tengo que compartir. He conocido gente que se dice cristiana, que ya lleva un tiempo caminando en el Señor, y cuando ya hablamos así abiertamente, así abiertamente, honestamente, sí ha habido gente que me dice, ¿sabes qué? Yo sí tengo problemas en creer que todo lo que se ve, todo lo, el universo, el mundo, la tierra, los mares, yo sí tengo broncas en creer que Dios lo haya creado en 6 días. O sea, ¿cómo crees, no? Fíjate, ¿cómo crees? Tu incredulidad. Y también he conocido gente que dice, híjole, pues tengo mis dudas que Jesucristo haya resucitado. O sea, ¿acaso resucitó como espíritu, no? O sea, pero no resucitó como espíritu, resucitó en carne. También es así que la Biblia declara que cuando Él resucita, le muestra sus heridas a Tomás el incrédulo. Y luego incluso Jesús come pan, digo, come pescado, o sea, no, Él resucitó en un cuerpo, se le llama un cuerpo glorificado, pero en un cuerpo al fin. Entonces, bueno, ahora, para todas esas personas que pueden tener dudas al respecto, pues también la palabra da una salida, ¿no? Porque, pues, ¿qué hizo el papá del endemoniado? Bueno, sí creo, pero ayuda en mi incredulidad. Acá está, quiero señalarlo. Acá. O sea, no sé si lo habías visto, pero este hombre, cuando Jesús lo reta, pues sí, dice, sí, ok, sí, sí, está bien. Sí creo, pero ayuda en mi incredulidad. Pues sí, es la verdad. A veces así nos pasa. ¿Sabes qué? Me cuesta, Señor Jesús. Ayúdame en mi incredulidad. Y si eres sincero, si eres honesto, ¿qué te crees? Que Jesús te va a ayudar de alguna forma extraordinaria. Porque pues sí, o sea, Él conoce nuestras
debilidades y Él no nos condena, vaya, por tener problemas en ese ámbito. Entonces, bueno, aquí el punto es que la propia Biblia nos enseña que tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús, estar firmes en Jesús. Fíjate lo que dice Hebreos 12. Y date cuenta, a ver si ya conectaste. Hebreos 11 y 12 son dos capítulos que declaran, desarrollan esta enseñanza sobre la fe y sobre cómo desarrollar esta confianza en nuestro Señor Jesucristo. Fijemos la mirada en Jesús. Hebreos 12:2. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Por qué el iniciador? Porque, bueno, pues nosotros entramos en el reino de Dios como hijos, como coherederos de las promesas de Dios cuando reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Y luego él mismo va perfeccionando nuestra fe. Ah, entonces la fe es perfeccionable. Claro que sí, ya lo vimos con el papá del endemoniado. O sea, de cierta forma él dijo, bueno, sí creo un poco, pero ayúdame a creer más. Y de hecho es parte del caminar cristiano, o sea, sí, ya creo ciertas cosas, pero hay otras que como me cuestan. Y pues Dios no tiene problemas. Jesús mismo que se lo declares. Ayúdame, Señor, en mi fe. Entonces, lo que sí, Hebreos nos dice, acuérdate que la Biblia pues, está inspirada por el Espíritu Santo. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo te está exhortando, te está invitando, te está recordando a ti y a mí que fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Ah, perfecto. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Ya viste? Entonces, nos pone como ejemplo al propio Señor Jesucristo, porque Él eh, estaba tolerando ese maltrato, ese menosprecio en la cruz por ese gozo que le esperaba. ¿Cuál es ese gozo? ¿Cuál es ese gozo? El gozo de saber que por medio de ese sacrificio ibas a ser reconciliado con Dios. Una vez. Ese es el gozo del Señor. Ese es el gozo del Señor. Por eso la palabra de Dios dice que cuando alguien acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, hay fiesta en el cielo, porque toda la obra de Jesús en la cruz se realizó para que tú y yo fuéramos reconciliados con el Padre, y en eso hay gran gozo para su corazón. ¿Sí? No le importó el menosprecio, la vergüenza, sino que ahora incluso está sentado a la derecha del trono de Dios. Bueno, no es el tema, pero, oh sí, sí es. ¿Sabes por qué está sentado a la derecha del trono de Dios? Porque está intercediendo por ti. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestra naturaleza humana, Él conoce nuestros problemas. Por eso cuando tú haces oración en su nombre, Él está ahí para interceder a tu favor, como un abogado defensor. Y te digo que sí es el tema porque puedes creerlo, puedes creerlo. La palabra de Dios dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Por eso yo te decía la vez pasada en la clase del pecado, eventualmente, quieras o no, pecamos. No es que el pecado sea nuestro estilo de vida, pero siendo sinceros, pecamos. Ah, pero ahí hay una situación bien especial que si somos sinceros y buscamos a Jesús, Él intercede a favor de nosotros con el Padre, con ese abogado defensor. Acuérdate, la misma Biblia lo dice, abogado tenemos para con el Padre. Que fallaste, que hiciste algo que no debiste haber hecho, tropezaste. Bueno, pues levántate y ve a Cristo, otra vez fija la mirada en Él, porque tu fe de cierta forma está en proceso de perfección, ¿vale? Eres eh, una masa eh,
un barro en las manos de Jesús en proceso de perfección. Así que si te equivocas, si la riegas, pues ve a Él de nuevo. Abogado tenemos para con el Padre. Aquí otra vez el punto es, ¿puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? O hay personas que cometen algún error y no, pues ya esto no tiene solución, esto no tiene salida, pues ya entraste en incredulidad, ¿no? Dice la palabra de Dios incluso que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, es la fe por medio de la cual creemos que Jesús nos va perfeccionando, que Él es nuestro abogado, que en Él iniciamos el camino de la fe, ¿sí? En Él encontramos la restauración, la sanidad, la promesa y la herencia que Él tiene para nosotros. Fíjate, pues se me viene a corazón incluso cuando Él ya está por irse, le dice a sus discípulos lo mismo que nos dice hoy en día, que Él se tenía que ir porque nos iba a preparar morada con el Padre, porque en la casa del Padre muchas moradas hay, que si no fuese así, Él nos lo diría, pero que nos lo dice porque allá con el Padre hay una morada para cada uno de nosotros. De hecho, en parte es por eso que Él va a volver, para que podamos conectar con esa morada celestial que Él está preparando para cada uno de nosotros. El punto es, ¿puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? Fíjate, entonces aquí ya eh, entendemos muy bien este pasaje de Romanos 10:17. Romanos 10:17. La fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. ¿Cómo opera esto? Pues todo lo que te estoy diciendo te estoy invitando a creer y todo lo que te estoy diciendo emana de la palabra de Dios. Estás escuchando la palabra de Dios. Fíjate cómo la fe no es una cuestión así etérea, que cada quien entiende como se le viene a la mente. No, no, no. O sea, la fe tiene que ver con oír la palabra de Dios y ser retado en cuanto a si podemos creer lo que ahí dice o no. Podemos creer, otra vez, te hago un recuento de las cosas. Puedes creer que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Puedes creer que Jesús resucitó. Puedes creer que Él está intercediendo por ti a la diestra del Padre. Puedes creer que abogado tienes de frente a tu naturaleza débil, a tus debilidades. Puedes creer que Él regresará y que tendremos con Él un evento grandioso que se llama las bodas del Cordero, en el cual habrá un banquete hermoso que incluso va más allá de lo que pudiéramos desarrollar aquí en 1 hora, 2 horas. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que Él está cerca de ti, pendiente de ti? ¿Puedes creer que cuando tú haces oración, Él te escucha? ¿Puedes creer que cuando estás atravesando una situación difícil, está cerca de ti? ¿Puedes creer en ese pasaje que dice que tendrás aflicciones, pero que Él está contigo hasta el fin? ¿Puedes creer? Pues, ¿cómo vas a creer si no has oído, ah? O sea, por eso los que no han oído la palabra de Dios, la palabra de Cristo, el mensaje que se oye, que se habla aquí en Romanos 10:17, pues conectan con una fe que es todo menos la que la Biblia describe. O sea, son gente que, uy, yo tengo mucha fe, ¿no? Que me voy muy bien, yo tengo fe que las cosas van a cambiar. Bueno, esa es una fe muy básica y muy ajena a lo que aquí la palabra describe. Para tener la fe bíblica es necesario conocer la palabra y lo que ahí me reta a creer. Y si yo tengo problemas en creer, también la palabra me dice que puedo pedirle a Jesús que me ayude en esa incredulidad. Y también puedo creer que si yo le pido honestamente que me ayude en esa incredulidad, Él me va a ayudar a creer. Qué interesante. Qué interesante. Bueno, pues aquí se desprende entonces que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, es lo que provoca la fe. Por eso es importante oírla, leerla,
escuchar la predicación, estar aquí en una clase bíblica, este, hacer tu meditación bíblica, bueno, todo lo que tiene que ver con la palabra, ¿no? El domingo, ¿a qué vamos a la iglesia? Pues a escuchar el mensaje, escuchar la palabra que nos confronta y que nos va dando la pauta de qué debemos creer, qué debemos creer. Aquí la pregunta de la fe es, ¿qué debo creer? Ese es el punto. Es como decirle al Señor, Señor, ¿qué debo creer? Aquí no se vale de que, uy, no, yo tengo mucha fe, no. No, pues con mucha fe que no es nada, o sea, mucha y poca fe no es nada, o sea, más bien es, yo tengo fe en esta palabra. Y ahí es donde se abren las promesas de Dios. Yo creo, yo tengo fe, por ejemplo, se me viene ahorita al corazón, ¿no? La palabra dice, eh, cree tú en el Señor Jesucristo y será salva toda tu casa, tú y toda tu casa. Ay, yo puedo creer eso, que si yo entro en pacto con Dios, con Cristo, como resultado, si es sincera y comprometida mi fe con Él, eso también va a impactar en mi familia. Ah, pero es que mi familia, todos, ni siquiera les interesa, andan en otras ondas metidos, en otras cosas, en otras religiones. Bueno, tú puedes creer que Dios lo puede hacer. Ah, yo sí puedo creer. Ah, bueno, entonces ya le das la pauta al Señor para que lo opere. Y así hay muchas promesas, así hay muchas, muchas promesas. Y cuando tú ya conectas con esas promesas, cuando tú ya conectas con esta fe que la Biblia declara, entonces eso te lleva a aceptar, no solamente a aceptar, sino a anhelar la voluntad de Dios. Y aquí ya toma otra profundidad lo que hablábamos hace 8 días respecto a la oración del Padre Nuestro. Acuérdate que en ese relato del Padre Nuestro, el modelo de oración que Cristo enseñó a sus discípulos en Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque yo creo y yo reconozco que la voluntad de Dios es la que conlleva bendición, es el modelo adecuado de vida, es lo que mi alma sedienta necesita, es lo que el problema por el que atravieso requiere su intervención. Entonces, yo es cuando yo busco la palabra y digo, ¿qué más necesito creer? ¿Qué más necesito aceptar? ¿Qué más necesito conocer para poder poner ahí en eso mi fe? Porque en todo eso se está moviendo nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la Biblia declara que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Todo lo que Dios te pide que creas conlleva una bendición de acuerdo a esa verdad, que Dios es, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y esto rompe con unas ideas que de repente algunas personas tienen de que, ay, no, ahora Dios lo que me va a pedir es muy pesado, qué lioso, qué aburrido, qué radical, o sea, me quiere como un monje en la iglesia. Pues nada que ver, nada que ver. Dios quiere llevarnos esa vida en abundancia, esa vida en el espíritu, que es donde se desarrolla la verdadera libertad, el verdadero gozo, la verdadera pasión por vivir y conocerle cada día más a Él. Y por eso es que la fe, creer eso, creer que Dios es bueno, verdaderamente bueno, me lleva a querer conocerlo y a aceptar lo que Él me pide. Y no solo eso, sino anhelar que su voluntad se manifieste en mi vida. Y bueno, pues eso conlleva que Él me va a retar de continuo a creer cosas que tal vez me agarren en curva, pero que eventualmente si yo creo y aplico, veré resultados positivos. Entonces, esto me lleva a otro escenario. Esto me lleva a otro escenario. La Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, andamos por fe, no por vista. Andamos por fe y no por vista. ¿Por qué?
porque cuando llegamos a Cristo y cuando estamos caminando en Cristo, hay muchas cosas que vemos en las cuales pudiéramos pensar que Dios no está operando, ¿no? No sé, por ejemplo, la situación económica, decir, híjole, cada día los precios son más altos, cada día la canasta básica está más elevada. Apenas me decía mi esposa, oye, el jitomate está bien caro, ¿no? Y todo sube, pero no sube mi salario. Entonces, híjole, yo pudiera entrar en angustia, ¿no? Porque yo podría decir, híjole, pues, ¿cómo lo voy a hacer si cada vez alcanza menos? Y entonces eso es lo que mis ojos naturales me dicen, ¿no? Que vamos a una aparente crisis. Pero, pero la Biblia me dice que Él es mi proveedor, que Él es quien cuida de mí, que Él me va a dar lo necesario para subsistir, que no importando cuán profunda sea la crisis, Él me va a extender lo necesario para vivir, para comer, para vestir. Y entonces aquí es donde entro yo en esa disyuntiva. ¿Puedo creer, aunque no lo he visto, o mis ojos naturales me meten en angustia, me meten en desesperación y entonces hasta se me va el sueño? Ahí es donde la Biblia me dice, no, a ver, los hijos de Dios debemos de andar por fe, creyendo en Él, incluso aunque las circunstancias sean adversas, tú debes de confiar, confiar. Fe y confianza en Dios son sinónimos. Puedo confiar en Él. Él no me va a dejar, que Él no me va a abandonar. Eh, Fíjate, se me viene a la mente ese pasaje que dice que aunque tu madre y tu padre te dejaran, te dejasen, te abandonaran, con todo y eso Él no te abandonará. Sí, lo puedes creer cuando estás siendo despreciado, cuando estás atravesando una situación de rechazo, una probable traición. Puedes en ese momento descansar en esa confianza, en esa fe de que Jesús te ama y te va a ayudar. Cuando alguien fallece, cuando alguien fallece, y estoy seguro que alguien lo ha vivido, híjole, es una situación súper complicada, súper, súper complicada. En ese momento que la persona falta, podríamos confiar que Jesús es nuestro sanador, que el Espíritu Santo es nuestro consolador, que Él nos va a dar buen ánimo para salir adelante, la fortaleza. Cuando estamos enfermos y que estamos así ya arrastrando la cobija, podríamos tener fe de que Él va a sanarnos, podríamos confiar plenamente en que Él nos va a ayudar. Podríamos confiar, a ver, ahí está, me dice Mateo 6, 25, 34, a ver qué dice Mateo 6, 25, 34, pónganlo aquí para que lo veamos. Podríamos confiar, y de hecho así es, ¿no? Así es. Mira, mucha gente muchos papás que tienen problemas con los hijos, por ejemplo, en temas de las adicciones, híjole, es un tema súper complicado. ¿Podrían confiar que Dios les va a ayudar? ¿O se desesperarían? ¿O harían locuras? Nuevamente se enfermarían por la angustia de ver que el hijo anda mal, o podrían confiar en que Jesús los puede liberar como al endemoniado que veíamos al principio de la clase. Entonces siempre la fe va a ser retada. A ver, Valeria, Hola maestro, buenas noches. a ver. Bueno, yo fui la que puso Mateo 6, 25, Sí, sí, sí. 34. Ajá, Está un poquito extenso el versículo, ajá. pero justamente va bueno, si me permite leer un Tú poquito para léelo, sí, que, éntrale, sí, échale. dice, por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo qué han de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo,
que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre del cielo, que no siembra, ni ciega, ni recoge en graneros. em, perdón, me salté. Y Sí, sí, su bien. Padre celestial las alimenta. ¿No Ajá. son ustedes de mucho más valor que ellas? Y pues bueno, sigue mucho. ¿Sigo leyendo A ver, o síguele, más o síguele, menos? síguele, ¿Sí? síguele. Ok. Dice, ¿quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura 1 milímetro? Porque se afanan por el vestido. Miren los lirios del campo cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero les digo que ni que aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste a la hierba del campo que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Ay, ay, Eh, ay, hombres de poca fe, pero es que me quedé sin empleo, ¿no? Y es que sí, me robaron el dinero, me hicieron fraude, el negocio no funcionó, el refrigerador está vacío, es que ya no me alcanza para nada, llego al fin de mes y así como llega el dinero se va, este, no voy a comprar apenas a recibir dinero cuando ya se fue, o sea, ¿sí me explico? Y entonces Jesús me confronta y me dice, poca fe, hombre de poca fe. ¿Y a quién no le ha pasado? O sea, ¿a quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? O que pasa un accidente o que pasa una situación inesperada. Y entonces parece que todo está perdido, ¿no? Que todo se derrumba. Y, y fíjate, cuando Jesús, esto que acabas de leer está bien interesante, porque Jesús en esa situación está probando mi fe. Y al final me dice, hombres de poca fe, ¿no? Bueno, ya lo personalizo, me dice, hombre de poca fe, hombre de poca fe. Y fíjate que gracias a Dios, como ya había leído la Biblia y la palabra, conecto con el papá del endemoniado que Jesús libertó. Y yo digo, hombre de poca fe, o sea, ahí hay algo de fe, pues ayúdame con mi fe, Señor. Creo, pero ayúdame con mi fe. Y fíjate qué interesante, la Biblia te da una salida. O sea, entonces resulta que aunque Jesús te regañase porque tienes poca fe, al final del día no resulta ser tan malo porque te da la pauta para decirle, ok, si tengo poca fe, ayúdame con mi fe, Señor, ¿no? Ayúdame. Wow, y el Señor te dice, así estás leyendo, así estás entendiendo. Y muchas veces las situaciones que atravesamos, muchas veces, si no es que casi todas las que atravesamos difíciles, son pruebas a nuestra fe, para ver si sabemos cómo responderle al Señor Jesucristo en nuestro caminar cristiano. Por eso esta imagen está muy interesante, porque es un caminar, en ese caminar tú y yo ya estamos, ¿no? Obviamente, el que no conoce a Jesucristo en una crisis, y qué bueno que comentaste, estoy seguro que el Espíritu Santo te está guiando, hermano, en una crisis financiera, ¿qué hace el que no conoce a Jesús? Pues se endeuda o va con el brujo o va a ver su horóscopo o va a que le echen la limpia, ¿no? Porque está salado o va y pone su Buda ahí de la suerte o pone a en su negocio, ¿cómo le llaman ese? A su Martín Caballero así en la esquina o pones, ya sé, pongo mi dólar de la suerte, ¿no? En mi cartera, ese me va a ayudar y empieza a hacerse tantas tonterías que nada tiene que ver con Cristo y que eso es como reprobar en la fe, porque no se confió en el Señor Jesucristo. Y todos de alguna u otra forma, en algún momento de nuestra vida, hemos fallado en nuestra fe de acuerdo a los preceptos bíblicos. Ay, no, me está yendo muy mal en los negocios, pongo la herradura en la entrada del negocio, ¿no? Una limpia, agua bendita, algo, hacía un artilugio, ya sé, me pongo el lacito de la suerte para espantar, ese lacito rojo para espantar las malas suertes.
Y caemos en una serie de cosas que no solamente no funcionan, sino que, ahí te va, ofenden a Jesús, ofenden a Cristo, porque era una prueba de fe en la cual Él nos decía, pues al menos ten poca fe, y partiendo de eso, pídeme que te ayude con tu fe, ¿no? Pero no te vayas por cosas en las cuales se va el que no conoce la palabra. Qué interesante. Entonces, el camino de la vida para todos, para los que estamos en Cristo y los que no estamos en Cristo, es el mismo. Fíjate qué interesante. Es el mismo. Todos vamos a atravesar situaciones difíciles, complicadas, unas más que otras, pero aquí la diferencia es en quién confías, en quién pones tu fe cuando estás atravesando el peor de tus momentos. Gloria a Dios que estás conociendo la palabra, porque cuando tengas que ser probado en tu fe, vas a voltear a Cristo, vas a recuperar un pasaje bíblico y entonces te vas a apoyar en Él y entonces Jesús te va a responder de una forma extraordinaria como Él es extraordinario. E incluso si puedes confiar plenamente en Él, verás milagros, verás milagros. De hecho, estás llamado en el camino del Señor a ver milagros. Qué interesante. Entonces, esto nos lleva a lo que te estaba comentando. Realmente todos estamos construyendo una casa, ¿no? Una casa espiritual. O sea, la palabra de Dios nos enseña que nuestra vida es como estar construyendo una casa. Y entonces la única forma de poder construir de una forma sólida, firme, no solamente para resistir, sino para también prosperar, tiene que ver con lo siguiente. Fíjate cómo lo dice aquí eh, Mateo 7:24. Todo el que oye estas palabras, todo el que oye estas palabras, y aquí ya te incluye el Señor, ya te incluye, ya estás ahí en la lista del Señor. Todo el que oye eres tú y yo. Y nos dice, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. La roca es Cristo, ¿eh? La roca es Cristo. Acuérdate siempre, la roca es Cristo, la roca inamovible. Y luego dice sobre Mateo 7, pero ahora el 25 dice a la derecha, y lo estás viendo en blanco, dice, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Fíjate nada más, ese eres tú. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres ese hombre y mujer prudente que estás entendiendo de lo que se trata este negocio del reino de los cielos, de construir en Cristo. Y estoy hablando en términos espirituales, porque tú estás entendiendo que de conocer la palabra de Dios y de creer en lo que ahí dice acerca de ti, entonces estarás construyendo en el propio Cristo de frente a esas lluvias, a esos ríos que corren y a esos vientos que soplan, y de frente a todas las vicisitudes, aflicciones, situaciones que pasan en la vida, no te van a mover. Vas a mantenerte firme porque estás sobre la roca. Y fíjate lo que dice el 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina.
A ver, ¿quién es ese insensato? Pues fíjate, de entrada, el que oye las palabras y no las hace, como dice aquí la palabra. El que las oye y no las hace. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellos que ni siquiera las oyen? No, pues ya perdieron antes de subirse al ring. Pues sí, porque toda la gente que ni siquiera oye, ya ni siquiera llega a no hacer lo que la palabra dice, ni la conoce la palabra. Qué tragedia, ¿eh? Ahí es como podemos entender por qué hay tanta tragedia en el mundo, por qué hay tanto fracaso, por qué hay tantas vidas mediocres, por qué hay tanto llanto, por qué hay tanto dolor de vidas destruidas, de vidas sin propósito, de vidas, dice la palabra de Dios, de gente que vive sin sentido, sin rumbo, sin herencia, sin identidad. Bueno, aquí ya el 26 habla de un rebelde, ¿no? Que ya oyendo no las hace, pero híjole, la mayoría cae en la otra, que ni siquiera las oye. Bueno, lo bueno aquí es que tú sí las oyes. Tú sí eres el prudente que estás escuchando y tu fe se está desarrollando de frente a la receta bíblica. Que tu fe va a ser resultado de oír la palabra de Dios. Entonces, fíjate nada más qué diferencia. Todos vamos en el mismo camino, unos ni oyen la palabra, otros insensatos la oyen y ni la toman en serio, la toman como cualquier cosa y están como que también aparentemente construyendo, pero están construyendo en la arena. Y aquí está profetizado que sobre esos vendrá una ruina grande. Pero hay otro grupo, que es donde tú y yo estamos metidos. Te declaro hombre y mujer prudente que estás construyendo sobre la roca y tu casa no va a caer de frente a ninguna circunstancia porque estás fundada sobre la roca que es Cristo. Cristo mismo que es el inicio y la perfección de tu fe. Él mismo te metió en el camino del Señor y Él mismo te va a ir perfeccionando porque Él te toma de su mano y te va llevando adelante de victoria en victoria. Y bueno, el punto está que la Biblia también enseña que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. ¿Por qué? Porque la fe es activa. La fe es activa. Se me viene a la mente cuando Abraham, otra vez vamos a conectar con Abraham. Abraham, el padre de la fe. Bueno, pues ya conectaste con lo que él creyó, ¿no? Cuando Dios le dijo, bueno, te voy a dar un hijo que va a ser el hijo de la promesa va a ser que en él te voy a dar una herencia numerosa, como las estrellas del cielo y la arena del mar, y ahora, si verdaderamente crees en mí, sacrifícalo, ¿no? O sea, haz algo, no nada más me digas, ay, sí, te creo, Señor. Sí, porque eh, de palabras, pues cualquiera. A ver, Zulema y Francisco, vengan. Hola, ¿cómo está, maestro? Buenas noches Bien. a todos. Maestro, ¿cómo en obras? O sea, la fe en obras, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, aparte de creer. Ok, Sí, por favor, gracias. sí, te pongo el ejemplo de Abraham y te voy a dar ahorita un ejemplo ya que aplique a nosotros. Lo que yo te quería decir es eso, ¿no? Que Abraham, cuando fue retado en, en cuanto a su fe, no fue que Dios le preguntara, ¿me crees? No, le dijo, ahora mátalo. Y la Biblia dice que Abraham preparó incluso todo lo necesario para sacrificarlo. O sea, la fe que él dijo tener lo llevó a actuar. Bueno,
Eso en cuanto a Abraham. Eh, en cuanto a nosotros, fíjate que hay una promesa, por ejemplo, hay una promesa que también se presentó en Abraham y eso aplica de frente a nosotros. A ti y a mí difícilmente nos va a decir Dios que sacrifiquemos a nuestro hijo, ¿ah? Que eso ya no opera así, pero Abraham sí le pidió a Dios en algún momento, deja la casa de tu padre y tu parentela, ¿sí? O sea, voy a hacer de ti una nación grande, pero deja la casa de tu padre y tu parentela, a tu familia. Y también Abraham le obedeció y es cuando él sale de su tierra natal y se va a donde ni sabía, creyendo que Dios lo iba a guiar. ¿Cómo opera ese pasaje incluso hoy en día? Eh, Cuando un matrimonio este, inicia, cuando una pareja se va a casar, hoy en día, si están en Cristo, se les dice, ¿sabes qué? Si de veras quieren vivir un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, dejen la casa de los padres. No construyan en la azotea, no construyan al terreno al lado, nada. O sea, salte igual que con Abraham, pues, deja la casa de tus padres y de tu familia. O sea, no es que rompan con la familia en lo emocional, ¿no? Siempre van a ser sus padres, pero sí Dios les pide a un matrimonio joven que actúen, que vayan y que busquen ellos labrar su propio camino. Y esas son las obras de frente a esa fe. O sea, si se le dice, si tú crees que Dios te va a, a respaldar y te va a bendecir, si tú crees que Él te va a ayudar, que Él te va a proveer, entonces deja a tus padres. Y en México es un problema muy serio porque muchos nuevos matrimonios no hacen eso, sino se quedan a vivir eh, con, con los padres, ¿no? Y eso a la postre conlleva muchos problemas. Ese es un ejemplo, pero hay mucho más, ¿no? Hay mucho más. Por ejemplo, te voy a poner uno muy personal. En algún momento de mi vida, eh, cuando yo entiendo el llamado del Señor a seguirlo, a tener una vida diferente y conecto con todo esto que estoy aquí desarrollando con ustedes, entiendo que no puedo mantener mi antigua forma de vida con mis antiguos amigos, en mis antiguos ambientes. Entonces yo entiendo claramente por medio de un pasaje que tengo que generar un distanciamiento con muchas amistades, con muchos ambientes, insisto, en los cuales yo vivía cuando no conocía de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas de esas amistades, pues era para tomar, era pues para pecar. Entonces, si yo estaba creyendo en que Dios, por medio de Cristo, me daba una nueva identidad, que tenía promesas para mí, yo tenía que obrar de acuerdo a esa fe. Tenía que obrar de acuerdo a esa fe. Y aunque no fue fácil, eventualmente decidí hacerlo y entonces Dios fue transformando mi vida, ¿no? Fue cambiando mi vida. Este, Mira, pudiéramos incluso señalar a personas que tienen la fe de que Dios los va a proveer, ¿no? Ok, yo tengo la fe de que Dios me va a proveer. Bueno, pues la fe por sí sola, como dice ahí, está muerta. Pues ve y pon un negocio, vende gelatinas, vende tamales, vende marketplace, haz algo, vende ropa, lo que puedas, ¿no? Haz algo, o sea, no, la fe no debe ser conceptual, no debe ser una idea, no debe ser a nivel mental, sino que nos debe de llevar a hacer algo en todos los ámbitos de la vida puede aplicar. Por ejemplo, un joven, ¿no? Un joven que confía que Dios tiene una familia para él, un joven soltero.
que de verdaderamente cree que Dios tiene una pareja para él, que tiene su varona para él. Bueno, pues lo menos que puede hacer es acercarse a una muchacha, ¿no? O sea, y hablarle y romper y tal vez la timidez, es eso, o sea, lo que tú crees lo que tú conectas en la Biblia, lo que tú conectas en la palabra y lo que terminas creyendo te debe de llevar a actuar, te debe de llevar a hacer algo al respecto. Si no, nos quedamos con una fe mística, así como que, yo creo mucho, yo tengo grandes expectativas, grande fe, pero la palabra de Dios te dice que actúes, que camines. Por ejemplo, ahorita, otro ejemplo, y yo creo que ya están ustedes metidos en esto. Si ustedes creen verdaderamente que Dios tiene bendiciones para cada uno de ustedes en su vida, en su familia, en su destino, pues lo menos que debiste haber hecho y lo estás haciendo es meterte un curso básico, porque ahí sentado, pues no, o sentada, pues no, estás tomando un curso y te va a costar, porque te cuesta, ahorita podrías estar acostada, acostado, ahorita podrías estar viendo la televisión, viendo un video, lo que sea, pero a la fe de que Dios te va a ir moldeando y perfeccionando en la fe, tú le estás agregando una obra. Esa obra conlleva eh, eh, tomar el curso, ¿no? Y ser perseverante. Otra, tú llegas a Cristo y de repente te das cuenta que Dios, no sé, probablemente alguien tenga un problema con el alcohol, por ejemplo. Y llega a Cristo y está buscando la restauración, esa sanidad que Jesús promete, ¿no? Pues lo menos que puede hacer, lo menos que puede obrar es sacar las botellas de la casa, dejar de comprar alcohol y tenerlo ahí a la mano, o sea, pues, lo desecho, lo quito, genera un cambio. Cada situación en la fe, este, eh, nos demanda una obra. A ver, te voy a poner otro ejemplo muy personal. Yo desde hace tiempo, yo creo que Dios tiene un llamado para mi vida, para que yo colabore en la perfección de la iglesia Calacuaya, allá en Atizapán. Yo lo creo de todo corazón y me he preparado y se ha preparado mi esposa. Bueno, ya por fe nos hemos preparado, pero no para ahí, sino que pues cada domingo me traslado desde acá, desde Toluca hasta Atizapán, y yo le he dicho al Señor, Señor, pues si tú verdaderamente me estás llamando a servir en esta iglesia, pues dame lo necesario para poder trasladarme, para poder cubrir los gastos, y yo voy y me aviento, ¿no? O sea, yo lo hago y Dios va respaldando esa obra que nace de la fe. Y así es como cada 8 días, desde hace ya varios años, me traslado desde acá, de esta casa en Toluca a Atizapán de Zaragoza. Y vaya que es un juego de, de creer y hacer. Es una fe activa, yo le llamaría así, una fe activa, ¿sí? Aquí Valeria nos pone Santiago 1:6, pero pida Ay, con maestro, fe. muchísimas gracias. Sí, más o menos, sí, es No, así. sí, quedó muy Ok. claro, gracias. Sí, sí, porque insisto, la fe que no conlleva hacer algo puede llevarnos a una mentalidad mística, ¿no? Es como que yo pongo ahí el amuleto y espero que eso me resuelva alguna situación, pero no, la fe es activa. De hecho, la fe activa va transformando tu carácter, va transformando tu persona, te va abriendo nuevos escenarios, nuevas puertas, sí. Y luego, mira, como dice aquí Valeria Santos Terrazas, Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudes en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Sí, o sea,
cuando nos acerquemos al Señor, hazlo con fe. Fíjate que se me viene a la mente un pasaje eh, que habla de que incluso eh, los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. ¿Qué quiere decir eso? A ver, te lo voy a compartir, a ver si. Ese está muy interesante para amarrar lo que aquí estamos comentando. Déjame, lo busco. Eh, dice los demonios. A ver, ahí alguien levantó la mano, Jaciel. Ah, sí, el versículo que dices, hermano, está en Santiago 2:19. Ajá. Y lo que quería comentar es precisamente que, por ejemplo, los católicos toman mucho este versículo para decir, pues, de que también, ¿no? O sea, si tu salvación, la vas a tener es porque tienes que tener obras, Ah, y ok, es, ya. voy, y hago mi manda y me voy de rodillas y voy Ajá, a la celebración de la Virgen y que X, Y, Z. sí, Pero esto a mí me hace reflexionar y pensar un poco en el tema de la conversión, que también el hecho de que si tenemos realmente una fe genuina, auténtica, que si realmente creemos que hemos sido salvos y que hemos tenido un arrepentimiento genuino, esas obras también hablan de una conversión, pues igual, o sea, genuina y que va de acuerdo a lo que estamos creyendo, lo que estamos profesando. Entonces, creo que eso también tiene mucho que ver en nuestro testimonio y en que verdaderamente hemos tenido esa conversión que a lo mejor sin gritarlo a los cuatro vientos, la gente lo empieza a notar. definitivo, definitivo. Fíjate que lo que comentas es muy importante. O sea, sí, en el ámbito tradicional católico se cree que para ganarse el favor de Dios o para ganar salvación, uno tiene que obrar. Y esa es una deformación del Evangelio. ¿Por qué? Porque realmente las obras de las que habla la Biblia son el resultado, solamente el resultado de una conversión de nuestras vidas por haber creído en la suficiencia de Cristo. Tú eres salvo y eres reconciliado con Dios por medio y exclusivamente del sacrificio de Cristo. Y como agradecimiento, insisto, tú crees y obras, pero las obras no te congracian con el Señor. Mira, fíjate, este pasaje es bien interesante. Aquí lo tienen en la pantalla. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que creer en Dios no es gran cosa, por decirlo así, porque incluso los demonios, siendo demonios, creen y solo tiemblan, pero siguen siendo demonios. Nosotros no solamente creemos en Dios, sino le creemos a Dios y en ese creerle a Dios somos transformados. Y en esa transformación es que obramos por consecuencia, ¿sí? Porque los demonios, como nada más creen, siguen siendo demonios, no cambian, no son transformados, no tienen una renovación de su personalidad, a diferencia de nosotros. Nosotros no solamente creemos en Dios, sino también le creemos y cuando ya le creemos, actuamos. Todo lo que hacemos es por, por gratitud, por consecuencia de lo que creemos en Él. Como Él ya nos salvó, yo busco esa renovación, esa conversión en mi vida por medio de lo que pienso, por medio de lo que hago, por medio de la forma en que me relaciono con otros. Pero vaya, que eso es consecuencia. Las obras de mi fe son las consecuencias de lo que yo estoy creyendo. Y no necesariamente son esas obras
las que eh, me generan puntos, vaya, o gracia delante del Señor. Pero bueno, fíjate, fíjate nada más. Aquí creo que se va a amarrar de una forma más clara lo que veníamos aquí platicando. Dice Deuteronomio 28:1. Si realmente escuchas al Señor tu Dios, ya revisamos que la fe viene por escuchar la palabra de Dios, ¿sale? Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Se entiende que caminar eh, conforme a la palabra de Dios, creyendo fielmente sus promesas, ¿sí? Nos va a llevar a las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Dónde inicia todo? Bueno, pues inicia en escuchar a Dios, escuchar al Señor, escuchar su palabra. Entre escuchar y cumplir se da la fe. Si yo escucho lo que el Señor dice, Dios me reta a la fe, y si yo pongo mi fe en Él, entonces ahora obro, ahora cumplo, fíjate cómo lo dice, cumplo fielmente lo que Él me pide, y siempre que nosotros hacemos confiadamente lo que Él nos pide, podemos descansar en su fidelidad de que Él nos va a bendecir de una u otra forma, ¿sí? Como que este pasaje, si lo vemos detenidamente, encierra de una forma muy hermosa todo lo que venimos aquí platicando. Escuchar al Señor, creer lo que Él dice y cumplir, hacer lo que Él nos pida, porque eso conlleva bendición. Eso conlleva bendición. Fíjate, esta otra es el llamado celestial a tu vida. Así dice el Señor omnipotente. Recíbelo en tu corazón. Así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel. En el arrepentimiento y la calma está tu salvación. En la serenidad y la confianza está tu fuerza. Y aquí, bueno, el tema es que a quien se lo escribió en algún momento le dijo, le reprochó el Señor, pero ustedes no lo quieren reconocer. Aquí la pregunta es a ti, ¿tú lo puedes reconocer? ¿Tú puedes reconocer que mucho de los anhelos de tu corazón, mucho de las circunstancias, situaciones adversas que estás atravesando, tienen respuesta en que te arrepientas y que entres en la calma, en la serenidad y en la confianza de que Él te va a responder? ¿Puedes hacerlo? Es un reto a la fe tremendo porque cuando atravesamos situaciones, aquí la obra es entrar en calma. O sea, ya ni siquiera es que Dios te pide una obra, que hagas algo, que vayas y hagas algo. Aquí la obra es que emocionalmente entres en serenidad y confianza, en calma. De frente a esa situación, insisto, adversa, difícil, complicada, podrías simplemente estar quieto, estar sereno, dormir a gusto, sabiendo que Dios te va a responder porque Él te promete que en ello está tu fuerza. ¿Puedes? Anhélalo. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Finalmente me acerco al Señor, me arrepentimiento de aquellas obras en las cuales yo no haya actuado adecuadamente, y, y Jesús me invita a estar calmado, porque ahí está mi salvación, ahí está la respuesta, fíjate, ahí está su salvación, ahí está la respuesta, a estar sereno, a estar confiado. En algunas otras ocasiones me va a pedir hacer batalla, en algunas otras cosas me va a pedir ir adelante, hacer algo específico. Pero en este pasaje lo que me pide es estar en calma, estar sereno, estar confiado, porque ahí va a estar la fuerza del Señor operando a favor mío.
¿Podemos creerlo? Cuando pasan cosas difíciles es cuando más nos angustiamos, cuando más nos desesperamos, cuando más hacemos tonterías. Pero aquí el Señor nos dice, no, a ver, relájate, tranquilo, ya estás en mis manos, ya estoy operando. Fíjate qué interesante. Entonces, nuevamente se da esa dualidad de la obra, digo, de la fe y de la obra. ¿Puedes creer que Dios es tu fuerza en los momentos de dificultad? ¿Cómo vas a obrar? Descansando, con calma. Ahora sí que eh, apaciguando tu corazón, ¿no? Diciéndote a ti mismo, a ver, tranquilo, tranquila, yo mismo puedo confiar en Él va a obrar, Él está operando, incluso voy a dormir, la obra puede ser, voy a dormir bien a gusto, porque la palabra de Dios dice que incluso cuando yo duermo, Él está obrando, Él no descansa, Él siempre está atento a mi persona y Él me va a dar la victoria. Fíjate cómo le reprochó a alguien, pero ustedes no lo quieren reconocer. Yo estoy seguro que lo que Dios quisiera para cada uno de nosotros es decirnos, pero tú lo aceptaste, tú lo creíste y así obraste, y es por eso que te doy la victoria. Ideas prácticas para desarrollar la fe, bueno, pues ya estás tomando cursos, eh, sé constante en asistir a la iglesia, en la reunión dominical, en el culto principal, haz oración, lee la Biblia, busca las promesas. Hay unas Biblias que se llaman así, las Biblias de las promesas, la Biblia de las promesas, donde te resaltan las promesas que te retan a creerlas. Incluso si no tienes esa Biblia, lee la Biblia y agarra una promesa de ella y hazla tuya, créela, apúntala. Ya no hay tiempo, pero te podría mostrar mi Biblia donde incluso tengo señalado ahí la Biblia impresa, obviamente, con un marcador, el día que Dios me dio esa promesa, el día que Dios me reveló que Él estaba pensando en mí, y vaya, aprópiate de la Biblia, eh, júntate con gente de la misma fe, eh, no pierdas oportunidad de conectarte con el Señor, sirve en la medida de tus posibilidades. Ahí el domingo me encontré con un gran gozo a mi hermano Jaciel sirviendo. Ya está echándole los ingredientes adecuados para la fe, ¿no? Dios te va a ir poniendo todos los elementos necesarios para que tu fe se vaya fortaleciendo, vaya creciendo, se vaya siendo robusta, y no solo eso, sino que eventualmente tu fe contagia a otros, meta a otros en esta confianza que ya se está desarrollando en tu persona hacia la persona de Jesucristo. Y fíjate, yo creo que ya la pescamos a este momento. Si la fe no es una fe pasiva de idea, de mente, de concepto, es una fe que te lleva a actuar, que te lleva a obrar, que te lleva a hacer. Este, ¿Tú crees que Dios tiene promesas para tu vida? Pues lee la Biblia, señálala, apúntala, este, márcala. ¿Tú crees que el domingo el Señor tiene algo para ti? Asiste a la congregación, pon mucha atención, escucha el mensaje dominical, vuélvelo a escuchar, saca las ideas centrales, vete a comer con algunos hermanos en la fe, genera lazos dentro de la congregación, usa los servicios de la propia iglesia. Si tienes alguna situación que no has podido resolver, acércate a consejería. Si hay un pecado recurrente del cual no has podido salir, pues acércate a administración. Vaya, la iglesia tiene 5 ministerios que la Biblia dice que están desarrollados, o más bien están pensados de parte de Dios y desarrollados por parte del mismo Señor Jesucristo para perfeccionarnos en la fe, entre otras cosas. Jesús mismo, ya lo vimos, es el iniciador y el perfeccionador de la fe. Entonces, eventualmente
esa fe se va haciendo tan fuerte, tan sólida, que te va permitiendo ver la gloria de Dios moviéndose de una forma tan extraordinaria que quieres más. Los que ya estamos ahí por fe viendo el mover de Dios, el mover de su Espíritu Santo, queremos más. Queremos más en mi vida, queremos más. Yo anhelo y te lo digo de todo corazón, porque yo he visto su mover de Dios. Yo lo he visto en mi vida, en mi familia, yo lo he visto en los grupos con los que he tenido oportunidad de compartir enseñanza, lo veo en la iglesia. Yo quiero ver más su gloria, lo veo en mi trabajo, lo veo en donde vivo, y esa es la vida a la que Dios te está llamando a ti también, a que puedas creer para que se mueva con completa libertad y empiece a transformar, a cambiar no solamente tu carácter, tu mente, tu corazón, sino tu entorno. Y en ese sentido, entonces también empiezas a ser un instrumento en las manos de Dios, mediante el cual Dios empieza también a manifestar e invitar a otros a meterse a ese camino de la fe, conforme a su palabra. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias porque eres verdaderamente bueno, Señor. Nos invitas a meternos en tus terrenos, Señor, en ese ámbito espiritual donde todo es posible. Señor, yo sé que tú estás obrando en mi vida, en la vida de mis hermanos. Yo sé que tú, dice tu palabra, que tú tienes cosas grandes y ocultas que no conocemos, pero que por fe, Señor, vamos a ingresar, porque tú nos invitas a ingresar a ese ámbito de lo sobrenatural, en donde seremos transformados, seremos cambiados, donde aquello que veíamos imposible para nuestras vidas se va a hacer real, Señor. Va a ser una verdad en la cual también testificaremos, mi Dios. Tú nos llamas a testificar de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos que si tienen algún problema, algún detalle en su fe, les ayudes, Señor, que ellos clamen a ti pidiendo esa ayuda y que puedan ver tu gloria actuando, Señor, y que de frente a ello actuemos conforme a tu corazón, mi Dios. Te bendigo, Señor, y bendigo a cada uno de mis hermanos, declaro en ellos una fe firme en la roca de su salvación, que eres tú, Jesucristo, y declaro que ellos crecen, mi Dios, y se fortalecen día tras día por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Algún comentario, pregunta, despedida? ¿Todo bien? Asiel. Sí, yo solo quería comentar que justamente durante todo el tema, el pasaje que venía a mi mente es en Mateo 14, del 22 al 33, que es precisamente donde Jesús camina sobre el mar. Y creo que lo interesante es de que creo que cada uno de nosotros podemos aplicarlo de forma personal a nuestras vidas, que sí, empieza diciendo que les dijo, suban a la barca y los voy a ver del otro lado. A veces hay promesas que Dios nos da y decimos, ok, voy a caminar en obediencia, subo a la barca, pero ¿qué pasa? Que vienen las dudas, los problemas, los vientos, esa tempestad, pero en medio de ese problema, en medio de todas esas dudas, uno es el que viene caminando en medio de toda esa dificultad y te dice, yo soy, no temas. O sea, eso a mí me confronta porque además dice, ten ánimo, porque sí podemos a veces tener, o sea, cero fuerzas de seguir adelante porque decimos, no, ya, hasta aquí llegó. Pero Pedro todavía va más allá y le dice, Señor, si tú dices que vaya hacia donde tú estás, yo voy a caminar. Y ahí viene otra clave importante, que empieza a caminar, pero porque está viendo a Jesús, o sea, está poniendo toda su fe, su certeza, su confianza en él. Pero cuando empieza a arreciar el viento y el mar y toda la tormenta, desvía la mirada
Y creo que como cristianos, como hijos de Dios, a veces desviamos la mirada de quien realmente es el autor y consumador de la fe. Y es entonces cuando otra vez viene la duda y por eso ¡fum!, te hundes. Pero yo creo que lo más hermoso es que tenemos un Cristo, un Salvador, que no dice, bueno, ya te caíste, te estás ahogando, ahí te voy a dejar. No, al contrario, extiende su mano y va por ti hasta donde estás ahí, ahogándote, y todavía te levanta y te dice, te confronta y te dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, también es como una exhortación y te dice, ¿por qué dudaste? O sea, no dudes si yo estoy contigo. Yo voy a traer la paz, la serenidad, la confianza, porque de mí es la fuente de donde vas a obtener todo esto para que veas que realmente tu fe que estás depositando en mí es auténtica y que realmente yo te voy a ayudar aún en medio de la dificultad. Entonces, creo que ese pasaje aplica muy bien dentro de lo que hoy vimos y creo que también es una buena reflexión para cualquier problema que, no sé, hasta yo o cualquiera de mis hermanos pudiéramos estar pasando en este momento. Sí, definitivo, definitivo. En ese pasaje acabas de sintetizarlo todo. Ya tenemos fe, ya vamos caminando rumbo a Él, pero las dificultades nublan nuestra visión de frente a Cristo y empezamos a ver la problemática, ya no lo vemos a Él y nos empezamos a hundir. Gloria a su santo nombre, que Él extiende su mano y que bueno, también ya hundiéndonos, ahora sí que como un acto de supervivencia, también estiramos la nuestra, tomamos la de Él y nos saca de hundirnos, ¿no? De morir ahogados. Y efectivamente, esa es nuevamente la exhortación de Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y pues, ¿qué le responderías tú ahí, Jaciel, cuando el Señor te ayude y porque te estaba fallando la fe y te diga él, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué le dirías tú? ¿Nada? ¿O gracias? ¿Qué le dirías? No sé, yo creo que me confrontaría tanto, me partiría tanto el corazón porque a veces por afuera digo, sí, Señor, yo te corazón Sí, 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 es complicado, pero tenemos que ser aún en ese espiritual, pero momento, realmente estás sí, en el universo. Podría decirle nada, sí, nada más de digo que creo, pero realmente no lo estoy haciendo al 100%. O sea, le estoy creyendo más a toda la sí, a vida, a la mi propia problemática. naturaleza. Sí, sí, sí. Bueno, pues para amarrar, te invitaría a ti y a todos y a mí mismo a ser bíblicos. Y en ese momento, cuando Jesús nos exhorte y nos confronte y nos diga, ¿por qué dudaron? ¿Por qué dudaste? Si somos bíblicos, lo único que tendríamos que decirle es, primero, gracias por haberme sacado de la crisis y acto seguido tendríamos que decirle, Señor, ayúdame con mi fe, Padre, ayúdame con mi fe. Y es algo que puede ser desde hoy. Ayúdame con mi fe, ayúdame para que no falle mi fe. Ayúdame, Señor. Y Él es tan bueno que no nos va a reprochar que le pidamos ayuda con nuestra fe. Dice la palabra de Dios que si tenemos fe así poquitita, poquitita como un grano de mostaza, le podríamos decir a este monte, échate al mar y se echará. Entonces, con poquito que podamos conectar con Jesús y decirle, Señor, eh, tú eres el autor y consumador de la fe, ayúdame con mi fe y obra de acuerdo a esa poquita fe, Él va a hacer cosas muy, muy grandes, cosas extraordinarias. Entonces no dudes y no, nunca te avergüences de poderle decir al Señor, ayúdame con mi fe, Señor. Me está fallando, estoy menguando en ello, ayúdame con mi fe y Él es bueno, no solamente para perdonarnos,
sino para restaurarnos y para ayudarnos a salir victoriosos en esa prueba, ayudándonos a aumentar la fe. Extraordinario es el Señor. Cuídense mucho, que Dios les bendiga, y Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.